realmente leer, esto es el 0,5% del currículum del amigo. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Tiene currículum largo. Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular del área de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ha sido profesor titular y director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA y es docente en numerosas universidades nacionales e internacionales. Es vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal y de la Sociedad Internacional de Defensa Social. Es secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. Es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina entre el 2003 y el 2014. Fue director general del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Ha recibido el Premio Estocolmo de Criminología y el Premio Hans-Heinrich Hesketh, lo dije bien, entre otros, leí hablando en alemán. El autor de numerosos libros y publicaciones, entre las que se destacan el Tratado de Derecho Penal, Parte General y el Manual de Derecho Penal, en coautoría con Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, En busca de las penas perdidas y la palabra de los muertos, conferencias sobre criminología cautelar, entre miles de cosas más. Todos los abogados argentinos han estudiado con sus libros y es un honor que cierre esta primera charla, debate, el compañero doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Compañeras, compañeros, ante todo, muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias por este aplauso que no sé si merezco, y Luis, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, las cosas que se desarrollan bien no siempre terminan bien, ¿no? De modo que no. Y hablar al último tiene la ventaja, la enorme ventaja de que ya casi todo está dicho. No voy a insistir en cosas que tendríamos que reiterar. Agradezco también, porque estas ocasiones a uno le hacen hacer un poco de catarsis, ¿no? Pero la pregunta, bueno, estamos ante un segundo Plan Cóndor, Operación Cóndor. Si alguna vez escribí el artículo que Rosansky citaba, pero sí, la pregunta es afirmativa, pero en un sentido es metafórica, porque no nos confundamos épocas ni fenómenos. Realmente, sí es cierto lo que decía la compañera, nosotros estamos viviendo un proceso de colonialismo, pero cuidado, que lo venimos viviendo de siempre, ojo. Es decir, fuimos pasando distintas etapas, porque por el colonialismo también se fue dando de distintas maneras planetarias, ¿no? Obviamente, bueno, superamos el colonialismo originario, ibérico, sí, ese se terminó, pero a poco andar, qué sé yo, a Moreno le agarró una extraña intoxicación en el barco, a Sucre le pegaron unos balazos, a Monteagudo le dieron unas puñaladas por Lima, Bolívar se lo llevó la tuberculosis un rato antes que terminen de matarlo, antes lo había salvado la mujer, y San Martín prudentemente dijo yo, no voy. Aprendamos los argentinos, el que se va a sirve, momento. Bueno. Ahí se termina una etapa de colonialismo, pero empieza otra, empieza la etapa del neocolonialismo. Y esta etapa de neocolonialismo se vale de nuestras, y genera
oligarquías en cada uno de nuestros países, desde México hasta acá, desde el porfiriato mexicano hasta la oligarquía vacuna nuestra, desde el patriciado peruano hasta la República Bella brasileña. Bueno, y después, fundamentalmente, bueno, después era un imperialismo que estaba básicamente a la cabeza del cual estaba Gran Bretaña en aquel momento, salvo por el norte, donde ya se metía Estados Unidos, que le había hecho decir a Porfirio, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Pero después vinieron los populismos. Y aclaro que populismo para mí no tiene ningún contenido peyorativo. Yo soy populista y me confieso populista. Y por otra parte lo digo claramente. Lo digo claramente porque, no sé, sin los populismos no sé si nosotros estaríamos aquí vivos, si estaríamos más o menos sanos, si hubiésemos aprendido a leer y escribir y si hubiésemos llegado a la universidad. Eso se lo tenemos que agradecer a los populismos, por supuesto. Y creo que, en definitiva, el balance de América Latina, de un Lázaro Cárdenas, de un Apra, de un Aya de la Torre, de un Getúlio Vargas, de un Velasco Ibarra, de un Irigoyen, de un Perón, pueden haber tenido todos los defectos que se quiera, pero cualquiera de esos defectos es peccata minuta comparado con las atrocidades que han cometido quienes han querido desbaratar la obra de los populismos en nuestra región. En consecuencia, los populismos desbarataron bastante las oligarquías, las dejaron bastante tambaleando, casi desarmadas, la dinámica económica era otra, y bueno, después hubo una segunda etapa de neocolonialismo que alienó a nuestras Fuerzas Armadas a través de un largo entrenamiento con la llamada ideología de la seguridad nacional de origen colonialista francés, y tuvimos la dictadura de seguridad nacional a las cuales responde el asunto del Cóndor. Bien. Pero seamos conscientes de que hoy el capitalismo ha variado en el mundo, no tenemos ya el mundo bipolar, una parte de esa polaridad se implosionó y la otra parte avanza en una forma de totalitarismo financiero, directamente, a través de corporaciones transnacionales, en un mundo bastante ficcional, que en definitiva también maneja un dinero bastante ficcional, por otra parte, y que se encubre con un discurso que se llama neoliberalismo. Un discurso autodenominado neoliberal, porque de liberal no tiene nada, realmente. El liberalismo habrá tenido muchísimos defectos, no lo vamos a negar, pero de alguna manera, sí, claro, no se le puede negar, por una parte, la pulsión liberadora del liberalismo, sí, fin del 18, comienzo del 19, etcétera, por más que tenía la cara oculta de que, claro, era la ideología de lucha de una burguesía que se había creado gracias al esclavismo y al colonialismo del resto del planeta, entre otros nosotros, claro. Pero bueno, esto de aquella pulsión liberadora no tiene totalmente nada. Es exactamente lo contrario. Pero bueno, ¿en qué estamos? Estamos frente a una etapa avanzada de colonialismo, frente a un colonialismo avanzado, quizá frente a un tardo colonialismo, no sé. Es una fase avanzada del colonialismo, que no se manifiesta ahora a través de militares que salen, ni de oligarquías que ya no existen, sino que se manifiesta a través de nuestros defectos institucionales, nos penetran a través de defectos institucionales y nos van desarmando los estados de derecho y van desarmando y debilitando a los estados. ¿Por qué tienen que debilitar a los estados? Y porque
el poder corporativo, este totalitarismo, está ocupando el lugar de la política y el Estado es el lugar de la política. De modo que hay que desarmarlos, hay que debilitarlos, salvo en lo que hace a aparato represivo. El resto, no voy a entrar en detalles porque no tendría tiempo de hacerlo, pero las formas de debilitar no son iguales en toda nuestra región. Hay algunos estados a los que se le genera una violencia que le hace perder control territorial, hay otros en que la forma de penetración es distinta, pero fíjense ustedes cómo el actual gobierno, estaba por decir régimen argentino, llega, sí, me podrán decir, bueno, pero no, hubo otras cosas en Argentina, claro, llegó Uriburu, sí, claro, sí, ese bigotudo estúpido, sí, no, pues, bueno, pero 55, bombardearon la Plaza de Mayo, sí. Ahora llegaron sin hacer ninguna de esas barbaridades, llegaron gratis. Entonces, bueno, es la misma estrategia colonialista, pero es otra táctica. Cuidado. Cuidado que nos entraron por donde no se nos había ocurrido. Sí, efectivamente. Y hoy estamos viviendo esta realidad de presos políticos, de Milagro Sale de sus compañeros, de Julio De Vido, de Esteche, y bueno, y de los otros que, perdonen, no quiero seguir para no olvidarme el nombre de nadie. Estamos viviendo esta realidad que nos crean los medios de comunicación, porque cuidado, el medio de comunicación no es una cuestión de libre expresión, sí, es cierto, expresión libre, sí, es verdad, pero es mucho más que eso. El medio de comunicación nos crea realidad. Nosotros vivimos una realidad creada a través de los medios de comunicación, no tenemos contacto con la realidad. Yo no sé lo que pasa en Venezuela salvo a través de los medios, no hay nada que hacerle. Tampoco sé lo que pasa en otro barrio, en una de esas, sino es a través de los medios. Y después cuando vamos a la carnicería, vio doña, esto lo que pasa, y la doña también, que sabe lo mismo que yo, a través de los medios nos vamos confirmando y nos vamos creando una realidad. Porque todos vivimos en una realidad creada. Y claro, concentración de medios, sí, junto a la concentración de riqueza, por supuesto. El aparato financiero se hipertrofió en relación al aparato productivo en el mundo y naturalmente concentró riqueza en la forma en que vemos que está concentrada en el mundo actual, y esto lo dicen todos, ¿no? Y también concentró esos aparatos de creación de realidad. A través de esos aparatos de creación de realidad no inventan una táctica del todo nueva. Si ustedes se meten en Internet y buscan los 11 principios del amigo Goebbels, van a ver que este personaje que se nombró acá en la mesa, ecuatoriano, no hace otra cosa que utilizar los 11 principios de Goebbels. De modo que en ese sentido tampoco son muy creadores, son creativos. Bien, esta es la realidad colonialista de este momento. Nuestro país, en gran parte en la región, se habló acá de la verdad no importa. Bueno, hay un viejo teorema de Thomas en sociología que dice, poco importa que algo sea verdadero o falso, basta que se lo dé por verdadero para que produzca efectos reales. Y efectivamente, no importa si los marcianos llegaron o no llegaron. Unos cuantos creyeron que llegaron los marcianos y se suicidaron. Bueno, está bien, no importa. Hoy llegaron los marcianos, sí. Tenemos los marcianos. Bueno, la verdad se ha dicho así, ¿no? Tenemos los marcianos, tenemos los gorilas, tenemos los animalitos, tenemos en los billetes, claro. Por eso nos enternecen con los animalitos en los billetes mientras arrasan los bosques de Salta, pero no importa. En fin. No.
esto termina. Porque cuidado, yo no estoy muy de acuerdo o no estoy muy seguro, por lo menos, de que esto sea un programa llamado neoliberal. No estoy muy seguro. Cuidado con lo que estamos hablando. ¿No será que los personeros que estaban encargados de hacer eso hicieron otra cosa? Es lo que me pregunto. Porque, confieso, en algún momento tuve temor, digo, y esto no nos lo vamos a sacar de encima 8, 10, 12 años. Porque pensé, que tontos no son, que podían hacer alguna cosa más o menos a lo Piñera, que pudieran cuidar la gallinita y, por supuesto, robarse los huevos. Pero no, estos bestias mataron la gallina y los huevos de oro, la destriparon. Es decir, yo no sé si esto responde a una política económica, porque no puede llamarse política económica darle a cada uno de los que convergen en los intereses hegemónicos lo que pide, porque eso más que política es un caos. Y estamos viendo el caos a un ritmo aceleradísimo, como nunca en nuestra historia se endeudó el país. Llegó un momento dado en que se terminó el crédito. Prueba de eso es que tuvieron que acudir al Fondo Monetario. ¿Le tirará las monedas que dice que le va a tirar? 15.000 millones, puede ser. En el 2001 también se tiraron 15.000 millones. El capital golondrina dijo, acá esto no va más, se compró los dólares y se los llevó. Nos quedamos sin dólares. Tengo mucho miedo a ese final y al colapso final. Me da un enorme temor. Las veces que colapsaron estos programas económicos, que por cierto fueron llevados con mucha mayor lentitud, no a la velocidad loca que se llevó esto, pero cuando colapsaron provocaron desastres. La guerra de Malvinas para disimular, los muertos de Plaza de Mayo en el 2001. Me da muchísimo temor eso y muchísima preocupación. Después eso saldrá, el resto sale. Pero si hay muertos, eso no los podemos resucitar. Ese poder no lo tenemos. Cuidado con eso. Creo que estamos viviendo un momento de resistencia. Y en la resistencia no podemos estar deprimidos. Con depresión no se puede hacer resistencia. Pero la resistencia tiene algunas ventajas que la comodidad del oficialismo no provee. El oficialismo achancha. La resistencia es más creativa. Vamos tomando claramente en la región conciencia de varias cosas. Una es la conciencia regional que evidentemente se está reforzando a través de que estamos viendo una ola de colonialismo muy homogénea y regional. Y en segundo término, creo que la utilización, el lawfare que le dicen, yo creo que es lawfare, lejos del derecho, pero no importa, la utilización, la manipulación de poderes judiciales nos está haciendo acabar con la imagen del juez aséptico, aideológico, apolítico, asexuado. Un tipo que si llega a existir hay que someterlo a una medida de seguridad realmente, porque es peligroso para la sociedad. No. Compañeras, compañeros, esto pasa. Lo que necesitamos es pensar qué viene después. ¿Qué vamos a hacer? Y para superar esto necesitamos pensar en un nuevo Estado, en un nuevo modelo de Estado, porque no podemos transitar este mundo complicado. No podemos estar transitando con ola de 20 metros y nosotros con una lancha agujereada abajo. No, sí, está bien, ya sé que hacen hacer esas cosas en el Atlántico Sur y por eso nos desaparecen, claro, submarino, pesquero, todo, sí. No, bueno, estamos más o menos como eso.
Obviamente estamos necesitando una nave a las alturas de las circunstancias y de los peligros de este mundo. Estamos necesitando una lancha acorazada, un nuevo modelo de Estado. Pensar un nuevo modelo de Estado es una tarea de todos. Cuando Barcesat hace un momento decía una nueva constitución, sí, necesitamos una nueva constitución, sí. Porque una nueva constitución es un nuevo proyecto de Estado. Bueno, es eso lo que necesitamos. Y eso, cuidado, no es labor de juristas, es tarea política. Los juristas tenemos que llegar para envasar el producto. Pero esta es tarea que tenemos que pensar entre todos. Se puede pensar, bueno, es lejana. No. Es una tarea que ahora que estamos en la resistencia es cuando tenemos que pensarla. Después llegará el momento en que se abre el espacio político para realizarla. Pero sentémonos a pensar seriamente entre todos en el modelo de Estado que necesitamos para superar esta etapa colonialista y para superar, en definitiva, el fenómeno del colonialismo. Cuidado que el primer derecho humano por el que lucharon nuestros próceres fue el derecho humano al desarrollo, porque sin independencia no hay desarrollo. Y el subdesarrollo es criminal. Piensen ustedes lo que nos está costando en vidas humanas el subdesarrollo. Piensen la violencia de México y de varios países que no detallo en este momento. Piensen en los muertos por falta de campañas sanitarias. Piensen en los muertos por selectividad en la atención de la salud, sobre todo viejos y niños. Piensen en los muertos por inseguridad laboral. Piensen en los muertos por inadecuación de nuestros caminos a los vehículos que tenemos. Todas esas son víctimas del subdesarrollo. Y eso es un genocidio por goteo, producto del colonialismo. Pensemos cómo superar todo eso de una buena vez. Gracias. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.